Entonces, claro, evidentemente se puede a lo mejor preguntar, ¿verdad? O extrañar, bueno, ¿y por qué en el fondo lo que es un continente de 6, recuerden que el mundo tiene 6 continentes, ¿verdad? Es que se toma esa base para periodificar el tiempo o periodificar la historia. Bueno, que también, aunque nos calcoma un poco, es verdad, la historia europea ciertamente influyó al resto de los continentes, queramos o no, ¿ya? Entonces, ese es el motivo. A lo mejor el desafío de la historia en tiempos actuales es matizar esta visión no tanto europeizante con el aporte que otras civilizaciones, otras culturas, otras naciones, otros grupos humanos también hicieron a la historia universal, entre ellas, por ejemplo, las grandes civilizaciones amerindias, que por supuesto tienen mucho que decir en materia del desarrollo de la humanidad, especialmente el continente americano, ¿ya? Bueno, ¿qué es la edad contemporánea? La edad contemporánea es la edad histórica que vivimos en la actualidad. Por eso se sitúa su comienzo a fines del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX. Así como, acuérdense que el inicio de la edad moderna se situaban en 3 hechos: invención de la imprenta, llegada del europeos a América y caída de Constantinopla, ¿verdad? Bueno, también en torno a la edad contemporánea, también existen, en este caso, 2 hitos que es lo que marcan el inicio, ¿ya? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la independencia de Estados Unidos, que en 1776 marca el inicio de la democracia más antigua del mundo, como es Estados Unidos, ¿verdad? La Revolución Francesa, que era la primera vez que en un país, a su gobierno, porque en el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, el gobierno era una metrópoli, ¿no?, ¿verdad?, que gobernaba desde lejos. En el caso de Francia, ellos lo tenían ahí, el sistema monárquico. Bueno, los franceses se levantan en armas y derrocan a su rey, a Luis XVI, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho, más todas las ideas políticas, sociales, económicas, que, sobre todo políticos sociales, que abarcan o que son proclamadas con la Revolución Francesa, ¿verdad?, ciertamente va a hacer que la historia cambie sin retorno. Entre los hitos que marcaron la edad contemporánea aparecen la revolución industrial, la expansión del capitalismo en todo el mundo, el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes y las guerras mundiales. También se masificó el consumo de múltiples productos, un hecho que permitió mejorar el nivel de vida, pero que simultáneamente incrementó la desigualdad social. Así como hablábamos en la clase anterior, ¿verdad?, de los defectos o aspectos negativos de la edad moderna, ¿ya?, en la edad contemporánea también los va a tener. Ciertamente las guerras mundiales y la desigualdad social producto de estos nuevos elementos técnicos, ¿verdad?, o tecnológicos, va a ser como lo más negativo, ¿ya? No todo avance necesariamente, avance tecnológico me refiero, no todo avance tecnológico necesariamente se utiliza para en bien de la humanidad. No es así, ¿ya? Aquí lamentablemente las guerras mundiales, el genocidio practicado, ¿verdad?, contra un pueblo y de repente la falta de equidad social van a ser flagelos que van a seguir azotando incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, como características generales de la edad contemporánea. La edad contemporánea puede definirse como el periodo histórico más reciente, una etapa posterior a la edad moderna que comprende de finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Francesa y continúa hasta la actualidad. Una etapa de la historia que ha sufrido 2 guerras mundiales y la consolidación de un sistema capitalista que sigue manteniéndose hasta nuestros días. Cabe destacar a los valores de la Ilustración como uno de los detonantes del cambio de pensamiento de una sociedad representada mayormente por la clase o estrato burgués, ¿ya? Claro, porque en la Revolución, la Revolución Francesa no fue otra cosa en el fondo que el alzamiento de los estratos medios altos en Francia, le hace burguesía, en contra de la monarquía absoluta, ¿ya? Esa monarquía que, si ustedes se acordarán, ¿verdad?, ellos mismos, me refiero a los burgueses, ¿verdad?, ayudaron a consolidar. Recuerden que durante la Edad Media, la burguesía, es decir, comerciantes, artesanos, industriales, se van a unir con los reyes en contra de la nobleza feudal, ¿ya?
que no permitía el desarrollo económico que los burgueses querían. Ya, en ese momento fueron aliados, lo que fue la monarquía absoluta con los burgueses. Sin embargo, esta alianza después se va a deteriorar con el tiempo, y en lo que Francia se refiere, ¿verdad? El grupo que desafió el poder del rey y que finalmente lo echó por abajo no fue el proletariado, eso es posterior. La Revolución Francesa fue fundamentalmente una revolución burguesa. ¿Ya? Los principales líderes revolucionarios franceses, estoy pensando en Robespierre, estoy pensando en Danton, estoy pensando en Marat, estoy pensando en Fouquet, Mirevet, y no sé, pues Albatissier, Roger Ducos, y posteriormente Napoleón Bonaparte, ¿ya? Ninguno eran de estrato bajo. El matiz puede ser que grado de la clase media francesa, sí, eso puede ser un matiz. De hecho, Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, ¿verdad?, que fue el primero que dijo que los poderes públicos, ¿verdad?, tenían que estar divididos. Bueno, él era un noble, ¿ya? Su nombre completo era Charles de Secondat, varón de Montesquieu. Pero él, ¿no es cierto?, para democratizar un poco su figura, su posición, él firmaba como Montesquieu nomás, le quitaba todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ciertamente la burguesía fue clave en establecer, ¿verdad?, o echar por tierra a la monarquía absoluta en Francia. Y hay una imagen, vamos a ver varias en el transcurso de esta presentación, en donde se produce un ícono, ¿verdad? Yo creo que muchos franceses, a pesar de que eran opositores al rey, nunca se imaginaron que literalmente la Revolución Francesa le iba a costar la cabeza al rey Luis XVI. Y ahí está su decapitación, ¿no, verdad? El verdugo mostrando la cabeza ensangrentada del rey a la multitud. Y acá, uno de los elementos que se toma tal vez como punto culmine para algunos del término de la edad contemporánea es la bomba atómica, ¿no es cierto? La bomba atómica, recuerden que con fines bélicos, la bomba atómica se ha lanzado 2 veces, ¿no? Sin perjuicio de otros establecimientos, ¿verdad?, de la energía atómica, pero cuando en una guerra, tal cual, la bomba atómica se ha lanzado 2 veces. Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? 6, dentro de poco vamos a estar de aniversario, 6 y 9 de agosto de 1945, en donde Estados Unidos, ¿verdad?, con el fin de terminar de una vez por todas con la resistencia japonesa, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, lanza estas 2 bombas en estas ciudades japonesas, matando una cantidad enorme de civiles, que es lo que generalmente se impugna y se cuestiona la pertinencia ética de esta bomba atómica, ¿cierto? Porque ahí no era un objetivo militar así tal cual, ¿verdad? En una guerra, obviamente, el soldado sabe que puede morir, evidentemente. Pero acá fue una bomba lanzada sobre ciudades o sobre civiles. Entonces, ¿cuál es el tema? Provocar en Japón, ¿verdad?, hubo una desmoralización absoluta, porque la resistencia japonesa sobre el avance estadounidense era muy, muy tenaz. Estaba costando una cantidad enorme de vida norteamericana. Entonces, para terminar con eso, el presidente Harry Truman toma la decisión de la bomba atómica, que fueron 2 más encima, y con esto ya Japón se rinde. Entonces, hasta el día de hoy hay un cuestionamiento ético-moral sobre la procedencia de esa bomba atómica, ¿ya? Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, una línea de tiempo. Esta línea de tiempo la he usado otras veces, pues si ustedes se fijan, abarca desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Pero refiriéndome a lo último, lo que fue la edad contemporánea, ¿verdad?, tenemos la Revolución Francesa, 1789, después las revoluciones liberales, 1830 y 1848, ¿verdad?, el imperialismo y colonialismo, ¿cierto?, segunda mitad del siglo XIX, en donde las potencias europeas, encabezadas por Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, ¿no es cierto?, de alguna forma Rusia, y también desde fuera de Europa, Japón y Estados Unidos, van a crear, Alemania e Italia en menor medida, van a crear imperios coloniales. Es decir, Europa es un continente que en lo político, en lo económico, es pujante, ¿verdad?, pero es pobre en materias primas. Entonces se necesitó obtener, mediante la conquista, territorios que le entregaran materias primas a los europeos. Y ahí, ese es como el sustento económico de por qué se produjo el proceso de imperialismo y colonialismo, ¿ya? Y eso está muy ligado a la Primera Guerra Mundial. Para muchos la Primera Guerra Mundial
es una consecuencia de esta carrera imperialista, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque Inglaterra, Francia tenían el primero y el segundo imperio colonial más importante de todos, ¿ya? De toda Europa. En cambio, ¿verdad? Italia y Alemania, como primero debieron abocarse ambas a la unidad política del país, probablemente tal, digamos. Alemania e Italia eran reinos divididos, tuvieron que primero realizar un proceso de unificación primero, alemana e italiana. Entonces ellos se demoraron en formar imperios coloniales. De hecho, tenían colonias, pero eran mucho menores que ingleses y franceses. Por lo tanto, ahí empieza a producirse una disputa ahí, especialmente entre Alemania e Inglaterra, ¿ya? Que después va a dar corolario, no quiero adelantarme tanto, pero a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Consulta? ¿No? Sí, ¿sí? Juan dice, no lo habían lanzado porque Japón también cometió crímenes de guerra. Sí, sí. De hecho, Japón, por ejemplo, cometió crímenes de guerra contra China, contra, ¿cuánto se llama? Corea, las dos Coreas, ciertamente, que se tempora una, contra muchos países y potencias, ¿verdad? De Oceanía, porque Filipinas. Los crímenes de guerra de japoneses contra los filipinos fueron enormes, ¿ya? Eso es evidente. Mira, un corolario de eso, ¿eh? de lo que tú estás planteando. En los Juegos Olímpicos hubo países que impugnaron que Japón usara dentro de la competencia la bandera del sol naciente con los rayos. Porque Japón tiene dos banderas, ¿ya? La del Estado japonés, que es blanca con un círculo rojo, ¿verdad? Indica el sol naciente, es una, y la otra, que es como la misma idea, pero ese círculo con 16 rayos. Esa segunda es la que muchos países de Asia impugnan, porque fue la bandera, perdón, que Japón utilizó para sus conquistas en todo Asia, lo cual nos provocó una estela de muerte, de desaparecidos, ¿ya? La limpieza étnica que hizo Japón contra chinos, coreanos, filipinos fue horrible. Es evidentemente que así. Ahora, si ponemos en la balanza la brutalidad de la bomba atómica versus esos crímenes de guerra, la verdad es que una cosa no justifica la otra, Juan. La bestialidad de la bomba atómica es terrible. Una cosa, tanto así que uno de los propios creadores de eso, del proceso de la división del átomo, que es Einstein, ¿verdad? Era una cosa que hasta el final de sus días, Einstein sobrevivió 10 años a la bomba atómica, 10 años. Einstein muere en el 55. Y fue un tema que lo complicó hasta que fallece Einstein. Y él dijo, en una reflexión amarga, dijo, qué triste la historia que nos toca vivir, donde es más fácil destruir al átomo que vencer un prejuicio. Eso lo dijo Einstein, ¿ya? Él, ¿no es cierto?, carcomido por cargo conciencia, porque él dio con la fórmula para partir el átomo, que es la base de la energía nuclear. Obviamente Einstein no hizo la bomba atómica, ni él tomó la decisión de lanzarla contra seres humanos, ¿verdad? Pero él sentía que él contribuyó, Albert Einstein. Y además que piensen ustedes que Einstein, ¿no es cierto?, él era judío, que el tema de todo genocidio, holocausto, él le era muy sensible por el tema de lo que le pasó al pueblo judío. Y sentir, ¿no es cierto?, que él de alguna forma, indirectamente también provocó algo por el estilo, sin duda que lo debe haber tenido más traera, don Albert Einstein. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, la Guerra Mundial, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Guerra Fría, que es cuando las potencias, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvieron a punto de irse a un conflicto bélico mundial, lo cual habría para muchos significado el fin de la humanidad, ¿verdad? La crisis de los misiles, año 63, cuando Estados Unidos se opuso a que Unión Soviética instalara misiles en Cuba, ¿ya? Porque la contraargumentación de los rusos, ¿verdad?, es que desde Estados Unidos había misiles apuntando hacia Rusia y hacia Cuba. Entonces era una forma como de defenderse. Bueno, la cosa está de que el presidente Kennedy ordenó a su flota estadounidense de ponerse ahí en el Caribe e impedir que llegaran los barcos rusos a instalar los misiles en Cuba. Imagínense si hubiese provocado un conflicto ahí. O sea, prácticamente a lo mejor no estaríamos, y no estoy exagerando, no estaríamos contando esta clase, ¿ya? Pero bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, entre Khrushchev, primer premier ruso, y Kennedy, ¿verdad?, presidente de Estados Unidos. ¿Cierto? Ahí nace el concepto del teléfono rojo y constantes cumbres entre ambos mandatarios, ¿ya? La Guerra Fría. Tuvo varias etapas la Guerra Fría.
En la década del 70 también, después de la muerte de Kennedy, hubo un retroceso en los acuerdos entre los dos países, ¿verdad? Hasta que en 1989, por razones más bien internas, lo que no logró Estados Unidos desde fuera, lo logró los propios errores de la Unión Soviética en su interior, y se desmorona estruendosamente este coloso comunista, ¿ya? Lo que hoy día Rusia y distintos países que en un momento dado fueron parte de la Unión Soviética. Procesos de descolonización, cuando en África, fundamentalmente el continente africano, ¿verdad? Los europeos, ingleses, franceses, belgas, italianos, etc., empiezan a devolverse hacia sus lugares de origen, ¿verdad? A descolonizar, y ofrecen la posibilidad a distintos gobiernos de personas de afro, raza negra, ¿verdad?, de gobernar, de autogobernarse. Pero, contrariamente a lo que se pudo haber pensado, ¿no es cierto?, eso de origen a sangrientas guerras tribales, ¿ya? Matanza entre los zulúes, los tutsis, los hutus, ¿ya? O los yorubas. Claro, porque desde fuera se veía ya como gente de raza afro, ¿no es cierto?, como si en esa época gente de raza negra, bueno. Pero ocurre que no es correcto homogeneizar. Lo peor fue la lucha tribal entre los Hutus y los Tutsis, ¿cierto? Eso afectó a lo que es el Congo, Kenia, Uganda, ¿verdad? Que estuvo presente hasta la década del 90, aquí acá, ¿no es cierto?, en lo que era el Zaire, ¿verdad?, con matanza, lo cual dio muchas vidas humanas, muchas vidas humanas. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por doble revolución? La doble revolución fue un proceso histórico conformado a su vez por dos procesos: la revolución industrial, inglesa y deseada en Inglaterra, y la revolución francesa. Implica la emergencia de un sujeto histórico, la burguesía, que produce ambas revoluciones, con el fin de obtener el poder económico y político, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de doble revolución, estamos hablando de la revolución industrial, cuyo proceso, ¿verdad?, comienza a fines del siglo XVIII en Inglaterra, y la revolución francesa, fundamentalmente de tipo político-social, como su nombre lo indica, en Francia. Ambos hechos, sumados y complementados, dan origen, ¿verdad?, a la llamada doble revolución. Por otra parte, fue un proceso de transformación a escala mundial, en el que además de ascender al poder la burguesía, aparece el socialismo y el comunismo como reacción en contra de la nueva posición de dicha clase social. Bueno, además está decir, ¿verdad?, que la Revolución Francesa fue el intento exitoso en su momento, ¿verdad?, de la burguesía por limitar el poder de los reyes, ¿ya?, de la monarquía absoluta. Reitero, monarquía que ellos mismos apoyaron contra los señores feudales. Pero pues bien, pasado ya el peligro, la problemática de los señores feudales, ¿verdad?, los intereses de la burguesía poco a poco empiezan a chocar con los de la monarquía. De hecho, la monarquía empieza a ser cada vez un peligro para la burguesía. Y se empieza a estallar con toda su violencia la Revolución Francesa. Claro, ahí la burguesía, ¿no es cierto?, se vale del pueblo, se vale de los grupos más desposeídos, de la masa popular, sí, está bien, pero lo que les da una base ideológica y, por supuesto, económica para llevar a cabo el proceso de revolución, ciertamente fue la burguesía. Como decía yo delante, los líderes revolucionarios franceses, que después fueron tomados incluso como modelo para la revolución rusa, ¿ya?, todos esos eran de estrato, yo diría, medio alto. Medio alto. Bueno, se le considera inicio de la etapa ya que su influencia se produjo a escala mundial y marcó un cambio profundo en la sociedad, que aún continúa influyendo en la vida cotidiana, ya que modificó la organización, la tecnología y la forma de división de las clases sociales, ¿ya? Bueno, la primera vez que, por ejemplo, en el mundo se habló de derecho ciudadano, por ejemplo, fue justamente la Revolución Francesa. Antes no existía ese tema. Algo también se nombró en la independencia de Estados Unidos, ¿ya? Pero esa declaración del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano, ciertamente fue muy novedoso. Ahora, ¿qué cosa estuvo detrás de eso? ¿O qué movimiento estuvo detrás de la Revolución Francesa? Como base ideológica, la Ilustración.
Sin la Ilustración, de verdad cuesta entender o analizar correctamente tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa. Y si me apuran un poquito más, ¿verdad? También la independencia hispanoamericana. Claro, porque la mayoría, por ejemplo, de los movimientos juntistas en América, entre ellos Chile, ¿quién arbolaban como ideal? Los ideales de la Revolución Francesa. Dicen que eso fue el motivo verídico de por qué, por ejemplo, varios países en América llevaban los colores azul, blanco, rojo. Paraguay, Chile y otros. Por el tema de que esos son los colores de la Revolución Francesa. ¿Ves? Entonces, de que influyó, evidentemente que hace. Y si nos queda duda, con la invasión napoleónica a España, en 1808, ¿verdad? Más termina de influir. De hecho, esa fue la primera pieza de dominó que cae, y por efecto dominó, insisto, empieza a caerse una tras otra las piezas hasta provocar la independencia de Hispanoamérica. Indirecto, porque siempre yo escuchaba la pregunta, ¿nosotros le debemos la independencia a Napoleón? Indirectamente sí. Indirectamente sí. El objetivo de Napoleón, por una parte, no era independizar América, no. Pero la acción que él hizo de invadir España puso en movimiento todo este proceso que después no lo paró nadie, que fue la independencia hispanoamericana, ¿ya? Bueno, dentro de esa doble revolución, la revolución industrial. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social, tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. ¿Ya? Entre esos años concluyó la Revolución Industrial. Tuvo dos etapas, ¿cierto? Ahí vamos a nombrarlas ellas. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. ¿Ya? Claro, porque durante la Edad Media, el hombre medieval, el ser humano medieval fundamentalmente, era un transformador de materias primas. A lo más, ¿verdad? Estamos hablando de un sector secundario de la economía, a lo más. A partir de la revolución industrial, el sector secundario de la economía, es decir, el producto de sector de elaboración, se va a perfeccionar cada vez más, va a cambiar la forma de producción, el sistema en serie, ¿verdad? La infraestructura, la energía aplicada, todo eso, y fundamentalmente van a asomar también los servicios, como un ingrediente de tipo, ¿cierto?, de tipo tecnológico cada vez más importante. ¿Ya? Señor. En mi pregunta, consulta, el ataque a Bastilla, ¿cierto? La Bastilla, Bastilla, sí. El 14 de junio de 1789 cuenta con un hito histórico importante. Claro, de hecho para muchos, ¿quién pregunta? Emily. La toma de la Bastilla, Emily, es clave. A pesar, ¿no es cierto?, que hoy día se cuestiona la eficacia de la Bastilla como prisión, pero la Bastilla, independiente que ese día había 9 presos adentro, y la mayoría eran presos comunes, ¿verdad?, etcétera, no había presos políticos, pero independiente de eso era un símbolo del poder real. Entonces el pueblo francés, ¿verdad?, el 14 de julio de 1789, ¿verdad?, ataca la Bastilla, la demuele posteriormente. Ahí está la Plaza de la Constitución hoy día en Francia, y es el Día Nacional de Francia, la toma de la Bastilla. Es un hecho histórico, pero claro, un cambio epocal. Ahora, tampoco pensemos que al día siguiente de la toma de la Bastilla la gente tenía conciencia que estaba en otra época. No. Eso tiene que pasar un tiempo, más o menos prolongado. Acuérdate lo que siempre he dicho, que para muchos autores, en la actualidad, nosotros no estamos en la época contemporánea, que la época contemporánea ya pasó. ¿Perdón? Sí, Oye, escucho que ahorita vamos por acá. ¿Ya? Muchachos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De verdad, hay algunos autores que dicen, ¿no es cierto?, que la época contemporánea terminó, que estaríamos en época, yo se lo he explicado otras veces, me estoy repitiendo como los viejitos, ¿cierto? Que estaríamos en época atómica, o época espacial, ¿no es cierto?, o era informática. Pero eso no hay acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque la claridad de los cambios epocales tiene que haber una perspectiva histórica.
Yo creo, no sé, pues estoy pensando en un 2100, cuando ya nosotros ya no estemos. A lo mejor va a haber una, sí que la humanidad existe en ese tiempo, hay que ser optimistas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor un cambio en la nomenclatura, ¿no es cierto? Y ya no se hable ya de época contemporánea. Aunque la palabra contemporánea ofrece el siguiente problema. Lo mismo que moderna, ojo, ¿eh? Porque contemporánea, ¿qué significa? Nuestra época. O sea, todas las edades han sido contemporáneas para la gente que las vivieron. Me explico. Para un romano, por ejemplo, una romana del año, no sé, pues, 6 después de Cristo, su época contemporánea era esa. La palabra contemporánea ofrece esa problemática, digamos, ¿eh? Pero de que es importante la toma de la Bastilla, por supuesto, ciertamente. ¿Mm? Así como para Chile la primera Junta Nacional de Gobierno, y así. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿por qué se habla, por ejemplo, que fue el mayor cambio desde el Neolítico? Porque en el Neolítico ya se produce el cambio de vida del nomadismo al sedentarismo, ¿no es cierto? La revolución neolítica habla de que el ser humano, que antes fundamentalmente se dedicaba a caza, recolección y pastoreo, ¿ya? Pasa a dedicarse, para sobrevivir, a la agricultura y a la ganadería sedentaria. El sedentarismo se impone como forma de vida. Cuando yo digo sedentarismo, estoy hablando de aquel estilo de vida en la cual la persona no cambia de lugar de vivienda, de lugar de habitación. Bueno, eso, entendiendo eso por sedentarismo, ¿ya? Y por lo tanto la revolución industrial, la agricultura, que durante la Edad Media seguía siendo la actividad más importante de Europa, ¿cierto? Bueno, esta empieza a ser cambiada por el carácter, una economía de carácter urbano, industrial, ya y mecanizado, ¿cierto? Lo cual también, como todos estos procesos, va a traer cosas positivas y negativas. Dentro de lo, adelantando un concepto, ¿verdad? La industria industrial, por ejemplo, y el uso de energía va a proyectar exponencialmente el tema de la contaminación, por ejemplo. Que antes en una sociedad más bien agrícola no existía eso. No existía, o sea, pero el uso masivo de energías, y en ese tiempo no hablemos de energías limpias, porque el concepto de energías limpias es más bien del siglo XX-XXI, eólica, mareomotriz, solar, ¿no es cierto? En ese tiempo no, era energía contaminante. Entonces, evidentemente, eso trajo como consecuencia, ¿verdad?, los primeros índices elevados de contaminación. Ahora, por lo mismo, ese contexto, ¿qué se entiende por Revolución Francesa? Ya, la Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1689 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. ¿Ya? O sea, aquí la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, se le da al proceso revolucionario francés se le da un tiempo de 10 años de duración, ¿ya? De 1789, cuando el Tercer Estado, después lo vamos a explicar, se proclama como Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? 1789, hasta 1799, cuando Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, que es un personaje surgido desde la Revolución, pero finalmente va a instalar primero como cónsul vitalicio y después como emperador, el fin de la misma. Pero paradójicamente hablando, a pesar de que el gobierno de Napoleón fue dictatorial, autoritario, totalitario, como queramos llamarle, ¿verdad?, absolutista, a pesar de eso, por lo menos en el discurso, en los símbolos, ¿verdad?, hasta en los colores, Napoleón Bonaparte siguió proclamando los ideales de la revolución. Claro. De hecho, Napoleón mantiene a la marsellesa como canción nacional francesa, ¿ya? La marsellesa. Ahí es donde data un mito que también se le va a aplicar también a la bandera, pero no, ninguna de las dos cosas fue cierta, ambos son inventos. Pero en un momento dado se dijo que hubo un concurso internacional de himnos nacionales, ¿ya? Y que en ese concurso, ese supuesto concurso internacional de himnos nacionales, habría ganado la marsellesa, el Fond de la Patria, le Jour de Gloria, Jarrimé, ¿ya? El himno nacional de Francia.
Y que segundo, ¿sabe qué salió de acuerdo a ese mito? Chile, el himno nacional chileno. Ya sepan lo que eso no es cierto. Si escuchan a alguien decir eso, usted con cautela, por supuesto, le dice que eso no es verdad porque eso lo inventaron. ¿Ya? Como también se dijo que la bandera, también, que ganó el concurso internacional de banderas, fue también la de Francia y que segundo salió Chile. No, eso no es verdad. Ni una de las dos cosas fue cierta. ¿Ya? Pero independiente de eso, fíjense que el himno nacional de Francia y la bandera de Francia, ambos habrían ganado este supuesto concurso, o estos supuestos concursos. ¿Por qué Francia? Porque igual de todas formas, aunque no haya sido cierto el tema de los concursos, ¿verdad? De todas formas se le da a Francia un estatus importante dentro del contexto internacional. Así como en la actualidad el idioma internacional diplomático es el inglés. Por ejemplo, toda persona que quiere estudiar diplomacia, por ejemplo, tiene que saber el inglés, si no olvídese. Bueno, en ese tiempo, yo diría fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, parte del siglo XX incluso, el idioma internacional por excelencia era el francés. Y el idioma culto por excelencia era el francés. Entonces, por ejemplo, aristócratas chilenos, estoy hablando de Chile, décadas o años de 1800 y tanto en nuestro país, a sus hijos los enviaban a Francia a estudiar carrera, así como hoy día algunos van a Harvard o a Oxford, ¿no es cierto? Chicago, etc. ¿A qué otra universidad internacional? Bueno, en ese tiempo, la Sorbona, por ejemplo, en Francia, y en mayor medida, ¿verdad? La Sorbona en Francia y la Salamanca en España, eran los centros culturales de la época. Tenía un título, por ejemplo, en la Universidad de la Sorbona, era de verdad, era como el techo, es como si hoy día Harvard, era como el techo cultural de la época, ¿se dan cuenta? Y por eso Francia marca un punto muy importante. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y 1871. ¿Ya? Y ahí tenemos más imágenes, ¿cierto? Acá la toma de la Bastilla, el pueblo asaltando esta fortaleza. Era como un castillo, era como un castillo. Sí, pues si ustedes se interesan y se introducen ese tema, ¿ya? El 14 de julio de 1689, ese día, al interior de la Bastilla había 9 presos comunes. Algunos, 9 presos comunes, claro, detenidos por vagancia, otros por hurto. Incluso había había una aristócrata. Sí, había una aristócrata de vida disipada, que su papá lo tenía ahí en la cárcel para que escarmentara. O sea, preso político, como se pensaba, no había ninguno. Habían 6 presos comunes. Bueno, pero independiente de eso, yo siempre lo voy a recalcar, independiente de que no había ningún preso político en ese momento, ¿verdad? De todas maneras, la Bastilla era considerada un símbolo del poder real. Paradójicamente hablando, el ministro Necker, ministro de Hacienda del rey Luis XVI, varias veces había pensado en cerrar la Bastilla como cárcel, porque a la monarquía le representaba más gasto que ventaja tener esa ciudadela ahí. Bueno, finalmente la demolieron, ¿verdad? Y en ese lugar es donde hoy día se levanta la Plaza de la Constitución. Al medio, esto es una asamblea me parece que es el juramento del juego de pelota, ¿ya? En que los representantes del pueblo francés, llamado Estado Llano, se juran, ¿verdad?, no separarse hasta darle a Francia una constitución. Una constitución. Siempre los procesos constituyentes son traumáticos, por ejemplo, acá, si ustedes logran ver aquí, lo voy a agrandar un poco más todavía, ya. Si ustedes se fijan, este es un griterío tremendo. Aquí hay un orador, ¿no es verdad? Y la gente despotricando. Entonces no es tan fácil dar con un texto que sea de consenso. Generalmente o la mayoría pasa a la aplanadora y aplastan a la minoría, ¿verdad? O simplemente el texto sale del proceso constituyente de manera mal hecha.
Así de simple, si es una realidad, pues es una obra humana, muchachos. Y es responsabilidad de los encargados de hacerla como corresponde, ¿se dan cuenta? Y de hecho, una asamblea nacional constituyente, o asamblea constituyente, o convención, como queramos llamarle, ¿verdad? No es un poder paralelo ni al gobierno, ni al Congreso, ¿ya? Es un poder, ¿no es cierto?, que fue elegido para redactar una constitución. ¿Te das cuenta? Es decir, no tiene que estar referido, por ejemplo, a la sociedad actual, inmediata. Si hay o no presos políticos, no. Tiene que estar referido, ¿no es cierto?, hacia un país en el mañana. Porque en el fondo es, ¿qué modelo se va a aplicar en un país 20, 30, 40, 50 años más? De hecho, lo ideal, ¿verdad?, que una constitución sufra las menos enmiendas posibles, bueno, hay algunas que necesarias por la época, la verdad, pero que de verdad responda a una realidad idiosincrásica nacional, como el caso de Francia. Ojo, para que no hayan decepciones. Esta constitución que supuestamente se empezó a hacer en 1789, se votó en 1791. Se proclamó con gran ceremonia, ¿verdad? 2 años después, 1791. ¿Sabe cuántos años duró? 2. En 1693 hubo Cabolina. Entonces, es complejo el tema, es bastante complejo. Y acá tenemos la ejecución del rey Luis XVI, otra más, otro ángulo, ¿verdad? La guillotina, ¿no es cierto? Luis XVI es un hombre que le estalla la revolución en las manos, para muchos, ¿no es cierto?, su propio carácter, contribuyó no poco, fíjate, en el devenir de los hechos, porque lamentablemente, y para de la época, se decía que Luis XVI, también lo decía él, este peso, esta karma de ser rey. Ni por carácter, ni por intención, ni por preparación, era el soberano que los hechos indicaban, ¿ya? Un hombre muy vacilante, a pesar que no tenía tanta edad, era más bien relativamente joven, pero generalmente se dejaba llevar por el último que le hablaba. Lo que también se ha desmitificado es que su esposa María Antonieta dicen que no tuvo tanta influencia como se dice que tuvo. Porque para muchos María Antonieta fue la culpable de la Revolución Francesa. No, es difícil. En los tiempos que, sin duda, a lo mejor en un momento dado podía aportarle idea a su esposo, digamos. Pero de que ella fuera culpable. Y otra cosa, no sé si han escuchado la expresión, si no tienen pan, buenas son las tortas, que habría dicho María Antonieta. Bueno, investigaciones actuales dicen que lo dijo una baronesa que estaba de visita en el Palacio Real, que cuando pasó una muchedumbre por fuera gritando queremos pan, esta baronesa habría dicho, pero si para qué quieren pan si ahí tienen las tortas, refiriéndose a las pastelerías parisinas que eran muy cotizadas. Y que la tradición posteriormente puso en labios de María Antonieta esa frase, pero que no lo habría dicho María Antonieta, ¿ya? El problema es que a María Antonieta se le criticaba su vida un tanto disipada en un momento dado, era famosa su infidelidad al rey y también su condición de austríaca. Ella no era francesa de origen, María Antonieta, era austríaca. Incluso le decían despectivamente justamente la austríaca, ¿ya? Bueno, muy entrelazado con lo anterior, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos el colonialismo europeo. El colonialismo europeo tuvo 2 etapas principales. Una primera en el siglo XVI, llevada a cabo por los imperios español y portugués, y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, durante la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esta época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Estos fueron como los países, ¿verdad?, que construyeron imperios coloniales más importantes, pero, como lo he dicho ya bastantes veces, ¿no es cierto?, ciertamente el mayor imperio colonial de esta época es el inglés, el imperio británico. ¿Ya? Ahí arriba, curiosamente, hay una foto que, digo curiosamente en el sentido de que es Francia. Esto es, por ejemplo, el imperio colonial francés. El imperio colonial más extenso fue el inglés. ¿Ya? Entonces, esa imagen del explorador, ¿verdad?, con armas, atrás, ¿no es cierto?, nativos africanos, ¿verdad?, llevando las cosas.
Ciertamente eso implica un fondo también racista este proceso, ¿ya? Por mucho que se arguyeran, ¿verdad?, razones incluso hasta religiosas, obtener almas a la fe cristiana, todo eso. Lo cual no puede descartarse totalmente, que a lo mejor en algunos exploradores, Speke, Livingstone, Stanley, en África, a lo mejor de verdad había ese interés. Para muchos, por ejemplo, el famoso Lawrence de Arabia, este héroe inglés, también tenía ese objetivo, digamos, ¿ya? El general Gordon en Sudán, lo mismo, pero evidentemente el fondo del imperialismo era político-económico, más que religioso. Yo diría que lo religioso era una arista, para muchos a lo mejor como una suerte de como lavado de conciencia, ¿ya? Pero el tema fundamentalmente era político, económico, y además de la creencia de que lo europeo era lo más importante, ¿ya? Lo valedero, lo defendible, lo reconocible. En cambio, lo africano, lo oceánico, lo americano, todos los otros continentes era como despreciable. Y para muchos europeos, de verdad, ellos estaban llevando civilización a los otros continentes. ¿Te das cuenta? Los hechos demostraron que esta, comillas, civilización europea, la verdad que dejó harto que decir, ¿ya? Enorme saqueo, pero saqueo, pues, saqueo de verdad. Provocaron distintos expediciones de conquista europeas en esa época, haciendo mucho daño cultural. Entre ellos, fíjate que nuestro país también sufrió ese mismo tema. Por lo menos piezas, por ejemplo, que hoy día deberían pertenecer al Estado de Chile, están en Inglaterra, por ejemplo. El esqueleto del Milodón, ahí en cerca de Punta Arenas, ¿verdad?, la llamada Cueva del Milodón, eso está en Inglaterra. Se la llevaron los ingleses indebidamente. Piezas arqueológicas de Rapa Nui, por ejemplo. Lo mismo. Chile ha reclamado la devolución de ambos tesoros arqueológicos en reiteradas oportunidades. Y miren, y a pesar de que, en general, el Estado de Chile tiene buenas relaciones con los ingleses, tiene que ser, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso no ha sido eficaz. No nos han devuelto este tema. ¿Ya? Entonces, eso da cuenta que el sistema imperialista, colonialista, evidencia una mirada muy despectiva de los europeos en relación a América, ¿ya?, y en relación a los continentes. Bueno, durante el curso del siglo XX se independizaron las colonias europeas en África y Asia, y algunas colonias que todavía quedaban en América continental. En el Caribe y en África sigue habiendo colonias europeas en la segunda década del siglo XXI. Ya cada vez menos, ¿ah? Yo diría que, por ejemplo, en América del Sur, el único país o territorio no independiente sería Guayana, que eso pertenece todavía a Francia, ¿cierto? El resto son todos independientes. De repente, Belice, o también llamado Honduras Británica, ahí en Centroamérica. Algunas islas, por ejemplo, del Caribe, que forman parte de la comunidad europea o británica, algunas y francesas, otras. La Martinica, estoy pensando en las Bahamas, estoy pensando en las Islas Vírgenes, estoy pensando en las Islas Caimán, etcétera, ¿ya? Que tienen más bien gobiernos autónomos, pero dependientes de su metrópoli, ¿ya? Etcétera. Hay aquí imágenes del colonialismo europeo, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, distintos reyes y monarcas, la reina Victoria, el Kaiser alemán, puede ser Guillermo I, el rey de Turquía, aquí tenemos un soberano o líder japonés, ¿eh? Ya, se están repartiendo el mundo allá y mirándose todos feos, sobre todo el Kaiser alemán con la reina Victoria de Inglaterra. ¿Ya? Esto quiere indicar la rivalidad muy fuerte entre Inglaterra y Alemania. A pesar, les digo una cosa, eran parientes, sí. Generalmente se indica eso, que la reina Victoria era tía de varios reyes de la siguiente generación. Ella era prima tía del rey del Kaiser Guillermo II, por ejemplo, de Alemania. Entonces, a pesar de ese parentesco tan cercano, a pesar de eso, ¿verdad?, el encono entre Inglaterra y Alemania, especialmente, para muchos los verdaderos enemigos de la Primera Guerra Mundial, trajo como consecuencia el estallido de esta guerra. ¿Se están repartiendo África?
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Es que Inglaterra tenía el mayor imperio colonial del mundo, ¿verdad? Y Alemania muy poco. Entonces, por eso que cuando Alemania empieza a involucrarse en la carrera, ¿verdad?, colonialista, el enemigo a vencer era como Inglaterra, que tenía el imperio colonial más grande. ¿Te das cuenta? Y obviamente los ingleses no iban a precisar cruzados de brazos como los alemanes les quitaban las cosas, o los territorios, ¿te das cuenta? Entonces, ese fue el problema. Y empezaron a buscar aliados. Entonces, Inglaterra, a pesar de que habían sido enemigos toda la vida, ¿verdad?, se acerca a Francia y después a Rusia. Alemania se acerca a Austria, país que tiene su misma lengua y cultura, ¿verdad? Y a Italia. Pero la gran diferencia es que Inglaterra, Francia y Rusia tenían imperios coloniales, pero infinitos, diría yo, en relación a los otros que tenían muy poco. ¿Ya? Ayer dice, se miran feo, querían la mejor parte. Probablemente, claro, si esa caricatura es un poco más por eso, ¿ya? Esa rabia es por el tema de quién se queda con la parte más grande, ¿te das cuenta? Y allá acá al lado esta foto, también, ¿no es cierto?, de distintos oficiales, esto por los atuendos de ser inglés, ¿verdad? Y si ustedes se fijan acá de centinela, un hombre de raza negra. Un hombre de raza negra. El punto de vista, ojo, me acordé, que del punto de vista semántico no es error decir raza negra, no es error, porque también uno dice raza amarilla o raza blanca ya. Si en la connotación negativa es utilizar el término negro o negra con el fin despectivo. ¿Ya? Ese es el punto. Uno, a ver, sépalo, no está mal dicho decir raza negra, porque desde ese punto de vista no podríamos decir raza blanca ni raza amarilla, ¿ya? Ya, si el punto está de que si utilizamos el concepto de raza negra o negro, o negra, a secas, en un contexto negativo, despectivo, de inferioridad, ahí es donde viene el problema, eso es racismo ya. Pero incluso yo me fijo que de repente, incluso, si usted tiene algún conocido amigo, pregúntenle, afro, ellos mismos utilizan el mismo concepto. Yo tengo conocidos colombianos, ¿verdad?, que allá, por ejemplo, en la división al interior de Colombia, mejor me pueden ratificar, está el paisa, está el negro, está el indio, y se refieren así. Y no hay un concepto negativo en toda la forma, digamos, de expresión, ¿ya? Pues si uno, Ahí Janet dice, dice, no, de hecho lo malo está en decirlo como ofensa. Como ofensa, exactamente. Claro. Incluso, Janet, en inglés norteamericano, es distinto decir black que decir nigger. El nigger con 2G es un insulto. Nigger. ¿Ah? Black es el color negro. Pero nigger, así con 2G, es negro por el sentido insultante, ¿ves? Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, a lo mejor fue un error haber cambiado el nombre de la galleta. Porque el concepto negrita, la galleta, me refiero, no tenía ningún concepto despectivo, incluso a lo mejor tenía un concepto hasta cariñoso, ¿verdad? De repente uno se sorprende de repente que utiliza el concepto negro, negrita, mi negrito como algo positivo, incluso. Le pongo otro ejemplo, saliendo de la raza. El guacho. Guacho es un insulto del siglo XIX en Chile. Hijo ilegítimo, ¿no, verdad? Pero dime si algunas personas utilizan guachito como sinónimo positivo. ¿No? Venga para acá, mi guachito. Y guacho es un insulto. Va a depender de la situación. La situación, claro. Acuérdense lo que soportó Higgins. Que el insulto de guacho Riquelme lo persiguió toda la vida, ¿verdad? Pero a ese momento que uno puede utilizar el guachito como algo positivo, ¿verdad? Entonces, como me refrenda acá Francisco, ¿verdad? Ciertamente la situación. Evidente que es así. Mira, un último ejemplo. Sí, también tiene otro ejemplo. ¿Cómo? ¿Emanuel? Y después yo lo... Ya. No, por ejemplo, el de guatón, gordo, gorda, guatón, guatona. Guatoncito, sí. Mi guatoncito. Mi guatón de que cansadito ya. Pero también gordo, guatón, guatona, también puede ser muy ofensivo, ¿eh? Maestro, dígame. Emanuel dice otro ejemplo, dice, o sea, si un negro se le dice a otro negro, como que no pasa nada. No pasa nada, ¿ya? Claro. Ese era como el ejemplo. Un ejemplo. Va a depender del contexto. El contexto, sí. O indio, por ejemplo. Indio en contexto, ¿verdad? Bueno, aparte del error de Colón, que no estuvo en la India, pero independiente de eso, también indio dicho de manera insultante es una ofensa grave. Sí. Claro, porque una persona mapuche, asumida como mapuche, y hagan con cara de odio y le dice indio tal por cual, por ejemplo. Eso es una ofensa aquí en la Guerra de Jive.
Pero en sí mismo, alguien de la India te dice, no, pues ¿por qué hacer ofensa si mi gentilicio es indio? Porque no es hindú, está malo, ¿eh? Ojo, no es hindú. Hindú es la religión. El gentilicio de la India es indio. ¿Ya? Entonces, esa persona, o india, o sea, es mujer, esa persona va a decir, no, pues no hay insulto. Pues. Mi gentilicio es India, indio, de la India, ¿eh? Entonces, es argumentable el tema, sí. Pero está claro que acá, en Chile, muchas veces se utilizó el concepto indio como una ofensa, como un contexto de ofender. Indio, a indiado, por ejemplo. ¿Eh? En sentido, por ejemplo, de gente chascona, que no se ocupaba de su atuendo, de su apariencia. Yo en mi infancia escuchaba el concepto a indiado como sinónimo de insulto, ¿ya? Lo bueno, muchachos, es que esta cosa hoy día hay más conciencia. A lo mejor en mi infancia, disculpa la autorreferencia, y en mi adolescencia, a lo mejor muchas cosas se empleaba de manera inconscientemente insultante. Hoy día por lo menos más conciencia del buen uso del lenguaje en ese sentido, ¿ya? Porque claro, este tema que está tan en boga, aunque ha bajado un poco, pero está tan en boga el bullying. ¿Cuántas generaciones sufrimos bullying y sin darnos cuenta que estábamos siendo sujetos a bullying, por ejemplo? No, son bromas, son tallas, que se grave. No. Y está claro que de repente personas, incluso adultas, se acuerdan con pena como en el colegio mucha gente se burlaba de ellos, de ella, por un defecto físico. Porque, pero es una broma. No importa, que tenga sentido de humor, no. Pero hoy día hay conciencia de ese tema y me fui para otro lado para variar. Y queda así como, entonces, hagamos una cosa, ¿ya? Para dejar tema, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá, ya. Hay diapositivas, no, que no lleve engaño porque hay diapositivas, ¿no es cierto?, de ejercicio, ¿ah? Ya está. Ya está. Ya, pero mira, esta es la pregunta esencial, ¿no es cierto? Entonces yo, copiando la metodología de mi colega Sebastián, que le hace siempre esto. ¿Verdad? ¿Me puede pasar el libro? Sí, maestro. Vamos a hacer lo siguiente. Déjame echar tanto. Eso es la pregunta esencial que va a implicar nosotros responderla. En la medida, muchachos, que la sigan mandando por Classroom, para mí me es mejor, me ordena más, ¿ya? Pero se puede también por WhatsApp, ¿ya? Ahí se la respaldé en el grupo WhatsApp. Ya. Entonces, confecciona línea de tiempo del periodo 1789 a 1914. ¿Ya? Y destaca en ella, en la línea de tiempo, a lo menos 6 hitos históricos importantes. ¿Ya? Una línea de tiempo, ¿verdad? Esto no hay ningún problema que utilice la línea de tiempo investigadas en la web, en Google. Lo importante es situarse en el periodo que estamos hablando ahí. Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, ¿ya? Explique 3 características de la Primera Guerra Mundial. Ahí dice la Primera Mundial, no, de la Primera Guerra Mundial, me comí una palabra ahí. Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, pero... Claro. Ya. Ahí Primera Guerra. Estaba muy apurado, paseo. Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ahí le hago la aclaración. 3 características. Entonces usted, con mi bendición, ¿qué es lo que hace? Sea práctico, sea práctica. Ya, entonces va para acá, entonces, insisto, como en agua bendita, va a la diapositiva pertinente, y aquí verá. Primera Guerra Mundial. Esto después lo vamos a repasar, ¿no es cierto? Pero usted puede ir adelantando perfectamente. Y aquí yo puedo, mira, desmenuzar eso y sacar sus 8 características. ¿Ya? Mira, aquí tengo una. Ah, no, pero estoy diciendo respuesta. Tengo regalones. Una característica, ¿ven? Ya. ¿Puede detener la grabación? Claro. Ahí tenemos otra. Ya. Dale. Triple alianza. Otra.
¿Ya? Otra. O sea, usted, por ejemplo, si quiere, por ejemplo, contestar la pregunta esencial que tiene que ver, ¿verdad?, con la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, váyase a esa diapositiva y desmenuce. Y estamos listos. Y estamos listos. ¿Mm? Facilito. Facilito, así que bastante amigable. Y el día jueves, ¿no es cierto? Ahí me gustaría decir, con ningún inconveniente, vayamos interactuando, ¿verdad? ¿Qué tal si el día jueves, como una suerte así como de pimponeo, ¿verdad? Vamos leyendo estas preguntas y ustedes me van ayudando con las respuestas. No, así va a ser más dinámico y no tanto que hable este viejo que a veces se repite mucho con los ejemplos, hasta con los chistes. ¿Consultas, dudas, chicos, chicas? No, me quedó claro. Muy bien, pues. Tiene voz de locutora, dama.